Programa 33. Cambios que se requieren cuando se registra por escrito el lenguaje oral. En este programa mostraremos la manera cómo se transcribe una entrevista para redactar un informe. 12 años. ¿Y qué es lo que más le gusta de su trabajo? Todo. Todo, porque me puedo considerar como ama de casa, como buena cocinera y todo, pero ya estoy tan acostumbrada al trabajo que me gusta y estoy aquí y le cambio las cosas. Todo lo que usted ve exhibido es de decir, voy a poner esto acá, ayúdame con mi trabajador que tengo a mover este mueble y así. Pero ahorita estamos sufriendo mucho la crisis económica. En su experiencia, ¿qué ha tenido que aprender para hacer mejor su trabajo? Pues no, nada más el sentido común y la experiencia, nada más. Eso es tener el sentido común, eso es lo que le hace a uno que pueda uno salir adelante. Muchísimas gracias, doña Lupita. Como ya se dijo al inicio del programa, hoy conoceremos la manera como transcribir una entrevista. Recuerden que la transcripción de una entrevista no significa que tengamos el informe, pero sin duda es una tarea muy importante. En este negocio me inicié a raíz de que se hizo la apertura del Tratado de Libre Comercio. El informe de entrevista es un documento que se usa para sistematizar la información obtenida durante el diálogo con el entrevistado e incluye la transcripción de los momentos más significativos. Transcribir una entrevista oral tiene como función representar el lenguaje y darle las características que lo harán comprensible para los lectores. Veamos un ejemplo. Y luego ya pusimos un restaurante, una lonchería. Luego pusimos un restaurante bien puesto, grande. Sé mucho de cocina, mi mamá sabía mucho cocinar. Entonces ahí lo atendíamos mi hermana, mi mamá y yo. El restaurante y nos fuimos para arriba, llegamos a comprarnos una casa aquí en... ¿Cómo se llama? Observemos algunas modificaciones que podemos hacer al texto sin que éste pierda su sentido original. Al transcribir una entrevista, hay que tratar de dar cuenta de aquello que el entrevistado no dijo explícitamente, pero expresó a través de su tono de voz, sus gestos y sus movimientos corporales. Vaya, sí que es tardado esto de la transcripción. Ay, ¿será que estoy haciendo mal las cosas? Mi entrevista no duró tanto tiempo y llevo horas transcribiendo. ¿Siempre será así de complicado? Será mejor pedir ayuda y salir de dudas. Mañana voy a ver a la doctora. Hola, nos encontramos con la doctora Elizabeth Rojas. Hola, quisiera que nos dieras algunas recomendaciones sobre cómo se transcribe una entrevista para redactar un informe. La verdad es que es un proceso un poco complicado. ¿Qué podemos hacer para facilitarnos el trabajo de la transcripción? Bueno, mira, aunque es un trabajo muy laborioso, no es tan difícil. Es importante que cuando vayas a escribir lo hagas en un texto de 2 columnas. Una columna se llama video y la otra columna se llama audio. La primera contiene las imágenes y la segunda las palabras, los discursos. En el caso de los dibujos es muy importante que solo describas lo más elemental. Si tú tenías tu entrevista bien planeada, ya tienes un esqueleto. Ese esqueleto son las preguntas que estás marcando. Sobre cada una de las preguntas vas entonces anotando la parte textual. La parte textual debes tener mucho cuidado con ella. Las personas cuando hablan se tropiezan. Esos tropiezos tú no necesitas marcarlos, tienes que señalar cuál es la palabra clave que de alguna manera está diciendo la respuesta y esa es la que debes transcribir. Todo lo demás no es necesario que lo anotes. Cuando transcribía las palabras de doña Lupita, me di cuenta que a veces se trababa o repetía cosas y que a veces dejaba frases incompletas. ¿Qué podemos hacer para recuperar las ideas completas y qué debemos omitir en la transcripción?
Bueno, mira, toda esta parte no te hace falta para la investigación, solamente son aspectos emocionales de las personas que entrevistas y lo que tú necesitas es la información. Por eso estas personas en una investigación se llaman sujetos informantes. A estos sujetos informantes no importa las emociones que se hayan despertado en el momento de entrevistarlos. Por consiguiente, tú no debes anotar todos los aspectos que tienen que ver con ello. Tienes que tener muy clara cuál es la palabra clave que están diciendo y rellenar el enunciado a partir del contexto mismo en donde tú estás aplicando la entrevista. Muchísimas gracias. Era lo que necesitaba para seguir trabajando. Bueno, me voy inmediatamente a transcribir. Entonces, ahí lo atendíamos mi hermana, mi mamá y yo. El restaurante y nos fuimos para arriba, llegamos a comprarnos una casa aquí en, ¿cómo se llama? En la Reforma igual. Trabajemos la transcripción de acuerdo con lo que nos dijo la doctora Elizabeth. Primero, eliminemos los titubeos y las repeticiones. Doña Lupita, como todo el mundo, usa algunas muletillas que son palabras innecesarias que se repiten mucho al hablar. Las más comunes son la conjunción y, pues, bueno. Por último, hay que eliminar las expresiones incompletas. Esta frase no se entiende así. Es cierto que los cambios no deben afectar lo que el entrevistado dijo, pero es necesario hacer ajustes. Así que, en ocasiones basta con completar la frase o cambiar una palabra. En este caso, si cambiamos la palabra ¿estás igual? Pues el propósito de mi informe no es mostrar la pronunciación de doña Lupita. Con todas las recomendaciones que me diste ayer, ya tengo lista la transcripción. Pero ahora, ¿cómo la incluyo en mi informe? Bueno, mira, la parte que tú transcribiste es solo uno de los elementos de tu informe. Tu informe contiene otras informaciones distintas de aquella que tomaste por parte de la entrevista. Debes tener mucha claridad en cómo escribes ese texto. Tienes que tener una introducción, un desarrollo y unas conclusiones. En la introducción tú presentas qué es lo que vas a mostrar en el escrito, de qué se va a tratar, cuál fue el objetivo de las entrevistas y para qué realizaste todos esos elementos. En el desarrollo debes ir narrando libremente lo que pasó. Ya no tienes las imágenes propiamente dicho ni las palabras. Simplemente vas diciendo que estuviste en un lugar, vas a dar el contexto y a partir del contexto explicar lo que te fueron contestando las diferentes personas. Es muy importante que cuando llegues a la conclusión, en esa conclusión señales el para qué hiciste esa investigación. ¿Y siempre es necesario reproducir textualmente las palabras del entrevistado? No necesariamente. Como te dije, tú tienes que redactar una narración contextuada de lo que está sucediendo. Sin embargo, cuando te parezca importante que las palabras que dijo el entrevistado son fundamentales, entonces las puedes incluir en tu escrito. Cuando haces esto, lo debes de poner entre comillas. Pones entre comillas todo lo que no es tuyo. Circunstancialmente también, si el texto es muy amplio, utilizas entonces la letra cursiva. Es muy importante que te fijes en todo el texto. Cuida todos los aspectos que tienen que ver con él para que tenga una buena presentación. Sin duda es muy importante tomar en cuenta todas estas consideraciones si queremos facilitarnos el trabajo de transcripción. Eso espero. Muchísimas gracias. Y nosotros continuamos. Aquí tenemos la transcripción. No hay que confundir las muletillas con las expresiones que un hablante utiliza para asegurarse que el canal de comunicación sigue abierto. Un ejemplo puede ser el que utiliza doña Lupita cuando le dice a su empleado, ¿verdad?
Ahora colocamos los guiones para marcar el formato de diálogo. A partir de aquí usaremos el discurso indirecto, así que vamos a resumir su respuesta. Ya casi está. En este discurso directo hay que usar comillas para dejar claro que son las palabras de doña Lupita. En la transcripción de una entrevista no hay fórmulas precisas para saber cuándo debemos incluir las palabras textuales del entrevistado, cuándo resumirlas o cuándo eliminarlas. Les sugiero que no pierdan de vista estas recomendaciones al elaborar su informe de entrevista. Nos vemos en el próximo programa.